Tengan buenas tardes todos y todas. Nuevamente nos reunimos en nuestro salón de clases para continuar con el estudio de estos temas de la gran rebelión. El maestro nos deja herencia de la luz para aquellos que en realidad aspiran a transformarse a sí mismos. Obviamente que el difícil camino, tema de ahora, muestra lo complejo, lo doloroso y cruel, y es el camino de los adeptos de la luz, al camino de aquellos que aspiran a las grandes iniciaciones. ¿Y por qué? Definitivamente porque este mundo jamás lo va a aceptar. El mundo en que vivimos es un mundo, ya lo hemos hablado, anticrístico, es un mundo que se opone a todas las ideas solares y por lo tanto a los iniciados y a los adeptos se les odia, les calumnia, les combate. Por eso el difícil camino. Vamos a tratar de introducirnos a este tema que el maestro nos deja. Nos dice que todos los códigos morales en el camino interior salen sobrando. Una bella máxima o un hermoso precepto moral en determinados momentos puede convertirse en un obstáculo muy serio para la autorrealización íntima del ser. Nos dice el venerable, y es obvio porque los códigos morales pertenecen al mundo de los sueños. Los códigos entonces que se inventan aquí, las leyes que se inventan definitivamente no siempre van a coincidir con el trabajo del desarrollo espiritual interno, porque es totalmente lo contrario. Continúa diciéndonos, cualquier cambio en el iniciado que el iniciado realizare es clasificado de inmediato como inmoral. Mirando las cosas desde este ángulo a la luz del trabajo crístico, podemos evidenciar claramente la ineficacia de los diversos códigos de moral que en el mundo se han escrito. Y aquí tenemos los ejemplos, y el ejemplo más claro es el ejemplo de nuestro Señor Jesús el Cristo. Cuánto se habló de él, cuánto se criticó, cuánto se calumnió de lo que él hacía, porque no estaba dentro de los códigos morales de los doctores de la ley, de los escribas de aquella época. Entonces, obvio que chocaba y lo criticaban abundantemente. Ahora, para salir de este mundo, los cambios son indispensables. Durante el avance esotérico, la gente reaccionaria permanecen embotelladas en el pasado, se petrifican en el tiempo y truenan y relampaguean contra nosotros a medida que realizamos avances psicológicos de fondo y cambios radicales, dice el venerable. La gente no resiste los cambios del iniciado, quieren que éste continúe petrificado en los múltiples ayeres. Y esos son los ejemplos que les pongo más claro. Todo el mundo los conoce porque de una u otra manera lee los 4 evangelios y ven cómo se oponían a todas las cosas que el divino maestro hacía. Mandar a trabajar a los discípulos el día sábado, pues obviamente chocaba contra esas leyes. Es para decir un ejemplo. Ahora, ¿cuál es el objeto del estudio de la enseñanza que estamos estudiando? De este libro y de todas las obras del maestro. Nos dice que todo el objeto de nuestros estudios gnósticos es hacer que el conocimiento de sí mismo se torne cada vez más consciente de sí mismo. Yo insisto en esto porque lo hemos estado estudiando en todas las obras de psicología revolucionaria y en todos los temas que hemos estudiado. El camino para el despertar de la conciencia está ligado estrechamente al autoconocimiento, a tomar conciencia de lo que es el sí mismo, de cómo somos internamente. La idea del trabajo esotérico gnóstico es la de ampliar claramente nuestra propia conciencia, penetrar con la conciencia, penetrar en ese anfiteatro y en ese libro infinito que se llama a sí mismo, conociendo entonces el mundo interior, el universo interior. Y si se conoce internamente, se conoce externamente. Esa es la clave. La gnosis, pues, dice sobre este particular:
que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros mismos. Significa ello que nuestra conciencia se extiende solo a una parte muy reducida de nosotros mismos. Y ven ustedes cómo vivimos nosotros en un mundito pequeñito, que es, dijéramos, el mundo de las sombras, el mundo de las formas mentales, en donde nos desenvolvemos desde que nacemos y a veces hasta que morimos sin darnos cuenta que existe algo más allá con los sentidos físicos podemos percibir. Es indispensable llegar a ser muchísimo más consciente consigo mismos mediante una directa observación de sí. Si ustedes observan como estudiantes gnósticos, observamos cuántas veces repite esa palabra y eso, porque es sumamente necesario que nos conozcamos a sí mismos para despertar conciencia. En toda su obra existe hace la contumacia, es decir, insiste en el tema. Existe un lado oscuro en nosotros y esto solo lo podemos comprobar con nuestra propia trabajo interior, con nuestra autoobservación. Que no conocemos y que no aceptamos. Debemos llevar la luz de la conciencia a ese lado tenebroso de sí mismo. Y eso es la clave suprema para irnos conociendo. Es decir, adentro de nosotros hay una naturaleza psíquica y un mundo psíquico y una humanidad psíquica que es la que se expresa a través de nuestra personalidad y de nuestro cuerpo. Cuando se tiene muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces tales cosas nos complican la vida espantosamente y provocan en verdad toda suerte de situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí. Todas esas circunstancias, no caer en las circunstancias, en lo que provoca, sino definitivamente modificar esas circunstancias. De hecho, habla entonces de un lado oscuro. Así como la luna tiene un lado oscuro que no se ve, un lado desconocido, así también sucede con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior. Recuerden que la luna es nuestra psicología particular. O sea, nuestra psiquis, la psiquis del humanoide es lunar. Por eso estamos, dijéramos, condicionadas a estos movimientos lunares. Obviamente la luna psicológica está formada por el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Por lo tanto, esa es la luna que nosotros llevamos en nuestra psiquis. En esta luna psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan y que en modo alguno aceptaríamos tener. Es obvio. Si no aceptamos lo que son tan visibles, si no aceptamos los yoes que se manifiestan casi a cada instante en el diario vivir, menos vamos a aceptar lo que se esconde tan terriblemente en los trasfondos del subconsciente y en el lado oscuro de nosotros mismos. Y así como la luna tiene un lado oscuro que no se ve, un lado desconocido, así también sucede con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior. Y ahí hay bestias terribles, monstruos terribles. En esta luna psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan y que en modo alguno aceptaríamos tener. Dice el venerable. Así pues, vamos introduciéndonos o penetrando en este misterio, en el enigma de nosotros mismos. Fíjense bien, cada uno de nosotros es un ser enigmático que se desconoce a sí mismo y que es desconocido. ¿Qué es la vida? Pues en sí, es decir, la vida común y corriente. Es simplemente una proyección psíquica. Es un programa que nosotros desde que nacemos, ya lo hemos explicado, venimos a desenvolver. Y los yoes se van a manifestar en su tiempo y en su espacio, en su escenario precisamente, y en su época. Nada, un minuto antes ni una hora después. Tiene su tiempo. Así pues, esta naturaleza íntima que nosotros desconocemos es lo peor de todo esto que proyectamos en el lado desconocido e inconsciente de sí en otras personas, y entonces lo vemos en ella. Vemos lo que nosotros llevamos, lo vemos
manifestado en otras personas. Pónganle atención a esto porque en la clase anterior también vimos este aspecto. La regla gnóstica de oro. Por eso repito, y otra vez repito, si esto lo fuéramos conscientes nosotros los estudiantes gnósticos, la vida en las instituciones gnósticas fuera un paraíso, fuera el nirvana mínimo, pero no es así, ustedes lo saben. Y una regla gnóstica general en el trabajo esotérico gnóstico es que cuando no nos entendemos con alguna persona, puede tener la seguridad de que esta es la cosa misma contra la cual es preciso trabajar sobre sí mismo. Dice el maestro, por ejemplo, vemos a la gente como si fueran embusteras, infieles, mezquinas, etcétera, en relación con lo que cargamos en nuestro interior. O sea, aquella persona que muestra esas cosas está, dijéramos, siendo el escenario donde se está proyectando mi propia psicología, lo que yo más llevo adentro. Y el problema es que estos yoes que están aquí adentro no les gusta que otros los estén exhibiendo y reaccionan. En tanto de que no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos bien relacionados con los demás y el resultado serán conflictos de toda especie. Que se dan conflictos de toda especie. Y vienen entonces los señalamientos, las críticas, la murmuración, la calumnia hacia los demás. Pero dice la regla gnóstica que lo que se critica tanto en nosotros es algo que descansa en el lado oscuro de uno mismo y que no se conoce ni se quiere conocer, no tenemos ni la intención de querer conocer. Pero necesitamos para eso vernos a sí mismos. Necesitamos nosotros para eso dirigir la atención hacia nuestro interior para descubrir, dijéramos, la causa de esa molestia, descubrirla en nuestro interior psicológico. Cuando estamos en tal condición, el lado oscuro de nosotros mismos es muy grande. Pero cuando la luz de la observación de sí ilumina ese lado oscuro, la conciencia se acrecienta mediante el conocimiento de sí mismo. Y viene entonces una reflexión, porque empezamos a tomar contacto. Hacemos contacto con esa pluralidad psicológica de nosotros mismos. Y encontramos, de hecho, que todo lo que vemos en los demás está perfectamente acomodado en el fondo de nuestra psiquis. Y ahí viene el elemento de cambio. Si se observa esto, y hacemos contacto con eso a través de la atención dirigida en nuestro interior, entonces puede ocurrir en nosotros una verdadera transformación, convertirnos en una criatura completamente diferente. En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical y esta solo es posible declarándonos, fíjense bien, esto es lo difícil del camino, declarándonos a sí mismos una guerra a muerte despiadada y cruel, pero no contra el vecino, no contra el esposo o la esposa, el hijito, no contra nadie más de afuera, es contra sí mismo. Y eso es lo que hace difícil el conocimiento gnóstico. Y no cualquiera se atreve a entrarle a esto. Dicen, tanto un hombre no haya disuelto estas creaciones del infierno, estas aberraciones de sí mismo, indudablemente en lo más hondo, en lo más profundo, continuará siendo algo que no debiera existir, una deformidad, una abominación. Eso lleva todo eso en su triqui. Continuemos esta disertación que hace el venerable maestro. La importancia que tiene el sentido este que permite al adepto, que permite, dijéramos, al iniciado ir conociéndose a sí mismo. Es el sentido maravilloso de la autoobservación psicológica. Es el venerable que el sentido de la autoobservación íntima, además de permitirte ver claramente el yo que estáis disolviendo,
te permitirá también ver los resultados patéticos y definidos de su propio trabajo interior. Lo va descubriendo, lo va visualizando. Ver tales creaciones, observar esas monstruosidades del infierno dentro de las cuales se halla embotellada nuestra mismísima conciencia, se hace posible con el desarrollo siempre progresivo del sentido de autoobservación íntima. Pero usted decir, ¿cuál es esa cosa? Porque uno busca una explicación intelectual, teórica de lo que es ese sentido. Obviamente el sentido de la autoobservación psicológica es un proceso de clarividencia objetiva, es decir, es algo consciente. Cuando entonces despierta el tercer ojo que le llaman, el ojo de los cíclopes, y se dirige hacia adentro de sí mismo, y no entonces en el entorno externo, sino hacia adentro, hacia el subconsciente. Esa luz de la conciencia se dirige hacia las tinieblas mismas nuestras, del interior, y va la luz hacia las tinieblas. ¿Dónde penetra? ¿Dónde vive el yo? En el espacio psicológico. Nosotros nos cargamos con el yo dentro del cuerpo, todo el yo psicológico, todo el yo pluralizado de instante en instante. Hay uno que está programándonos en determinado momento y otros entonces que están haciendo cola. Entonces hagamos un ejemplo. Tratemos de visualizar esta diapositiva que cuesta mucho trabajo hacerla, pues, para tratar de ser didáctico de alguna manera. Cada uno de nosotros tiene el yo pluralizado, el sí mismo, que es infinidad de personas psíquicas, de personas psicológicas, que constituyen el yo, el mí mismo. Pero este mí mismo se manifiesta en el escenario de la vida a través de mi cuerpo, de mi personalidad, y usa mi voz y usa todo mis facultades para expresar sus sueños y su fantasía, para expresarse ante los demás, ya sea de forma positiva o negativa. Depende de la característica del yo. Tenemos ese espacio psicológico de donde desciende y programa la máquina, por ejemplo. Ahí está entonces el yo que controla en ese momento, un yo definitivamente con pose intelectual y obviamente que proyecta hacia el exterior esa condición intelectual. Una proyección que muestra una forma de pensar, de sentir y de actuar, pero luego viene otro. Dijéramos, hace su función y se sumerge en el espacio psicológico y luego otro de esos desciende y tiene otra manera de pensar y de sentir. Piensa, siente y actúa de manera diferente. Y ahí viene entonces como que nosotros estamos cambiando a cada rato y no tenemos una continuidad de propósito en la vida. Pero vean ustedes, el espacio psicológico. Si nosotros cerramos los ojos y pensamos en algo, pensamos en un mundo y en todas las cosas, ese es el espacio donde moran y están ahí definitivamente lo que pertenece a cada uno de nosotros. Lo que somos, lo que se reincorporó a la vida de este mundo cuando nacimos. Esos valores en donde viene atrapada, embotellada, la luz de la conciencia. La guerra es contra toda esa humanidad psicológica, porque cada uno de ellos atrapa, condiciona nuestra propia alma. Ese es el juego. Pero ¿cómo vamos a ver eso? Tenemos que verlo con un sentido superior, que es el sentido de la autoobservación psicológica. Es clarividencia objetiva, vuelvo a decirlo, dirigido hacia nuestros trasfondos psicológicos para verse a sí mismo, para conocerse a sí mismo. Dice, al observarnos a sí mismo descubrimos que tenemos una vida interior. Nuestros pensamientos son internos, invisibles, nadie los puede ver. Sin embargo, son reales para nosotros. Nuestras ideas son invisibles, nadie las puede ver, pero son reales, existen, por supuesto que existen. Nuestras emociones tienen realidad, aunque nadie las vea, aunque no se puedan poner sobre la mesa de un laboratorio para examinarlas. No se puede, pero son reales, existen.
solo podemos verla a través del sentido nosotros mismos. Nosotros mismos. Ya vuelvo a decirle que lo que señalamos intensamente a otra persona, esta ayudita de la regla gnóstica, nos ayuda entonces a encontrarnos a sí mismos en aquella que nosotros más criticamos a nuestros semejantes. Pero lo importante es que nos veamos a sí mismos tal como somos, con este sentido superior. Cuando la gente comienza a autoobservarse, las posibilidades de cambio se hacen manifiestas y reales. Es posible, porque uno dice, así soy yo. Hoy en la mañana fui por el mercado central, y había una escena de, como en los mercados, pues varios bolitos dormidos, roncando ahí en la calle. ¿Qué dice uno? ¿Qué dice normalmente? Ah, no, de pobrecito, bolos chucos, que no sé qué, y empieza a criticar. ¿Qué debe decir el gnóstico según el maestro Samael Vivir? Ese soy yo. Digo yo, levántate, Julio, y es tarde. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo ahí? Porque el yo ese, ¿están seguros que no lo llevan en su interior? ¿Cuánta seguridad tienen de que no llevan dentro de sí ese yo del alcoholismo? Ah, pero si uno no se critica a sí mismo, si uno no se ve a sí mismo, si no se juzga a sí mismo, entonces lo que sale es el juicio hacia los demás, basado en la ignorancia, obviamente. Yo les voy a contar porque está fresquito, fui y los vi allí tirados y con un sueño bastante profundo. Qué tristeza cuando estos se levantan y todo ven. O el sol mismo, el calor del sol los levanta. Sí, levántate, fulano, levántate. Ya deja de estar ahí. Esa es la actitud que debe. Pero de una forma hipócrita, fingida, no, de verdad, sentirlo. ¿Quién sabe? Y más allá, soy yo el que estoy ahí acostado. Se trata de hacer de a sí mismo una verdadera autocrítica profunda y bajarse de las nubes creyéndose que es lo mejor que hay del mundo, porque no es cierto. Pero bueno, dice el venerable, existen sendas fascinantes de santísima apariencia, inefables, desafortunadamente solo pueden conducirnos a la involución sumergida de los mundos infiernos, mientras no se trabaje sobre sí mismo. Yo puedo creer que soy lo mejor del mundo, pero es una cosa, un dogma. No es así. Obviamente, de la senda del filo de la navaja se desprenden múltiples sendas que no conducen a ninguna parte. Algunas de ellas nos conducen al abismo y a la desesperación. Pero ¿por qué es difícil? Porque el tema es el difícil camino. Porque este camino es aquel de lanzarse de forma despiadada contra sí mismo. Pero nosotros y el común de la humanidad lo que es adorarse tanto a sí mismo que solo existe una persona perfecta, llama yo. Y los demás sí son demonios y redemptos que no tienen. Y usted ve, así funciona la vida. Pero este camino de lanzarse sobre sí mismo, este camino que va hacia la critificación, es algo espantosamente doloroso, duro y terrible. Pero nos dice, cruel camino es este de la autorrealización íntima del ser. Cruel. Cuántos precipicios, qué pasos tan difíciles, dice el maestro. Qué laberintos tan horribles. Eso, la senda llena de peligros, por dentro, por fuera, caminos de misterios indecibles, donde solo sopla un hálito de muerte, dice, como un poeta de eso, un hálito de muerte. Ese es el camino de la cristificación. Y no esperemos definitivamente un lecho de rosa. El mundo se tira con todo contra aquel que caminas. Vuelvo a repetirle el ejemplo del Señor, del Maestro Jesús, y el ejemplo de sus apóstoles y cómo murieron. ¿Sí? Lapidado San Esteban, crucificado San Pedro, decapitado San Pablo y todos los demás.
Ese es el camino. No es nada fácil. ¿Qué sucede ahí entonces? Si vemos un pequeño ejemplo. Cuando una persona, cuando un adepto llega a encarnar las fuerzas del Cristo, ha creado entre sí mismo una naturaleza interior de tipo solar y ha destruido o está destruyendo de forma paulatina, lenta y fuerte a su naturaleza lunar. Así pues, estas tres fuerzas de la creación que están en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, arriba, chakras superiores, el Hijo del chakra cardíaco y el Espíritu Santo, toda la fuerza del Espíritu Santo en la gónada sexual. Vean el orden, porque si se empieza a trabajar con las fuerzas del Espíritu Santo, se empieza a crear los cuerpos existenciales del ser. Ahí la madre se vuelve una tejedora, así como nuestras madres nos remendaban los pantaloncitos y las camisitas. Así la madre empieza con una agujita a tejer y a tejer en los trapitos la ropita al niño que va a nacer. ¿Con qué lo teje? Con energía sexual transmutada, átomos solares. Con eso va tejiendo. Y entonces crean los cuerpos, las cuturinitas del niño Dios que van a nacer en el templo corazón. Y ese es el Cristo íntimo. Ahí entonces se da la Navidad, nace el Hijo y ahí desarrolla entonces todo el proceso de las iniciaciones, desde las iniciaciones de misterios menores a las iniciaciones de misterios mayores hasta que se encarna. ¿Cuál es el trabajo crístico? ¿Cuál es la misión del Hijo? Llevarnos hacia el Padre, ascender al Padre. Por eso es que dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Pero no, así pues, no, yo con tu papá quiero arreglar y lo hace a un lado. No. Primero encarnar al Hijo, desarrollar todo eso, y el Hijo es el que resucita de entre los muertos. El Hijo es el que baja triunfante de la cruz para resucitar y ascender hacia el Padre. Esos son los procesos que tenemos en la anatomía oculta del iniciado. ¿Qué hace entonces Cristo cuando ya está en esa condición? Vean ustedes cómo hemos venido del difícil camino. ¿Por qué es tan difícil llegar ahí? El Cristo íntimo surge interiormente en el trabajo relacionado con la disolución del yo psicológico. Y nadie va a disolver un yo psicológico, nadie va a desintegrar un yo psicológico, un error, un defecto, si no lo ha comprendido a fondo. Obviamente el Cristo interior solo adviene a nosotros en momentos cumbres de nuestros esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. Así lo dice el venerable. Y luego al mismo tiempo con la creación de esta naturaleza solar, de esta ropa, de este vestido solar que necesita el Cristo íntimo. ¿Y por qué necesita el niño Dios vestidos solares? Porque Él es el sol, es el hijo del sol. Y les recuerdo a ustedes cómo decían los egipcios, por ejemplo, llenos de éxtasis, y decían gloria a los dioses solares, gloria que tienen el niño Aurus encarnado. Ese niño Aurus es el íntimo, esa es la naturaleza solar. Y todavía dicen benditos a los que les amen y les sirvan, porque de algo sirve, no saca terminación si le sirve a los dioses solares. Y no llega a nada, pero algo va a sacar. Estamos aquí al servicio de ellos, tratando de compartir su doctrina. Maravilloso. Así que el trabajo crístico, cuando adviene el fuego crístico, es el evento más importante de nuestra vida. El Cristo íntimo se hace entonces cargo de todos los procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales del individuo. Metido en el cuerpo, en la personalidad, en su corazón, es el dueño ya de la vida. Él es que se van manifestando y no lo yo. El Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Para eso es que hay que crearle, para que el fuego solar se encarne, hay que crear un templo de fuego. Y esos son los cuerpos existenciales del ser. Están las 5 iniciaciones de misterios mayores allí.
Ese fuego cósmico entra en el hombre que está debidamente preparado, en el hombre que tenga la torre, esa de Belén, ardiendo. Cristo, pues, es el espíritu del fuego. No es un personaje meramente histórico, es el ejército de la palabra. Es una fuerza que está más allá de la personalidad, del ego y la individualidad. Es un poder, un gran agente cósmico universal. Y fíjense una cosa bien importante para todos los que tienen fe en encender una vela, en hacer una oración frente al vela, como lo hacían nuestros ancestros y nuestras abuelitas. Ese fuego de la vela, el espíritu, el alma de ese fuego es el Cristo. Y ahí donde está ese fueguito encendido, ahí está Él. Pero no es la llama física. No, es el espíritu, el alma de la vela, de esa llamita. Ese es el Cristo. Por eso es que el maestro decía fuego cósmico, universal. Es el espíritu del fuego. ¿Y por qué entonces? ¿Y por qué para una oración se pide definitivamente? Encienda una velita, le recomendaban los ancianos a uno. Encienda una velita y haga oración y pida con fe, porque el Señor ahí está. Uno lo puede ver con sus 5 sentidos, porque estos no sirven para ver el espíritu. O lo puede percibir si quiere con su alma. Pero se le está orando no a la llama física, sino a la sustancia etérica, al espíritu de la que está en la llamita. Y por eso Él es el fuego sagrado. Y dice el venerable que nadie podría recibir al Cristo íntimo si no tiene un templo establecido para Él. Ese templo está formado por los cuerpos existenciales superiores del ser. Quienes poseen tales cuerpos son hombres de verdad. Porque el hombre de verdad es el Cristo íntimo, el Hijo de Dios. Ese es el hombre. ¿Verdad? Así el Cristo desciende, quiere entrar en cada uno de nosotros para transformarnos, para salvarnos, para quebrantar los agregados psíquicos que en nuestro interior llevamos, para hacer de nosotros algo distinto, para convertirnos en dioses. Y ahí va en su vía crucis, y ahí va, eliminándolo yo. Tiene que subir al Gólgota y crucificarse en la cruz actual de todas sus fuerzas solares, para eliminar hasta la sombra de los yoes causas, las causas de los diferentes yoes. Es algo extraordinario. Por supuesto, esto no es nada fácil. Este es el difícil camino que tenemos que tiene que enfrentar aquel que aspira a la verdadera iniciativa. ¿Cómo nace el Señor? Como un niño en el corazón del hombre, pero a medida que va eliminando los elementos indeseables que llevamos dentro, va creciendo poco a poco hasta convertirse en un hombre completo. Afortunadamente, el Cristo íntimo, desde el mismo fondo de nuestro ser, trabaja intensivamente, sufre, llora, desintegra elementos peligrosísimos que en nuestro interior llevamos. Esa es la misión que cumple el Señor ya encarnado en el cuerpo humano, ya llegado a la tierra, y toma su cruz y vive su propio calvario y su propio vía cruz, y lo acompaña obviamente su madre María, su madre, y María Magdalena, su sacerdotisa, y precisamente hasta que llega de regreso hacia el sol, hacia el Padre, hacia el hogar celestial de donde salió alguna vez. De hecho, esa es la maravilla del resultado de este trabajo terriblemente difícil. Hasta que el iniciado se funde en el sol, se fusiona al sol y se convierte definitivamente en un Dios solar. Ante todo, de hecho, es el misterio de la resurrección. Nadie se va a elevar definitivamente a esas alturas sin resucitar de entre los muertos. Por eso dice el venerable, para que haya resurrección se necesita que haya muerte. Muerte en sí mismo, muerte de todos los defectos, muerte del último, a la sombra del defecto.
Sin ella no hay resurrección. Es necesario comprender que de la muerte sale la vida, que la muerte es la corona de todos. El sendero de la vida está formado por las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Debe morirse para que la vida surja. Y ahí están los ejemplos de la planta que muere la semillita para que nazca la planta. Y luego, pues crece, da su fruto. Así pues, el Señor, cuando se encarna, vean ustedes, qué sacrificio más terrible, el de nuestro propio Salvador interior profundo, de nuestro Señor Cristo íntimo, nuestro Jesús íntimo, nuestro Yeshua interior. Cuando se encarna en el iniciado, dice, Él siendo perfecto al meterse en nosotros parecería como imperfecto, siendo casto parecería como si no lo fuese, siendo justo parecería como si no lo fuese. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfección sufre lo indecible y es metido a tentación, aquí en el cuerpo, convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por las muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles. La tentación es fuego y el triunfo de la tentación es luz. Y eso es lo que va definitivamente acumulando más y más luz. Esto es lo que le cuesta a muchos hermanos comprender. Esa simbiosis que puede darse entre lo humano y lo divino cuando el Cristo en sí se ha encarnado en un cuerpo humano XX, no en algo histórico, es una figura histórica. Sí, allí se encarnó y se manifestó para dejarnos estas enseñanzas solares. Pero le cuesta creer que entonces el Cristo come pupusas o come frijoles o come tacos o come lo que sea. Come. Y si come también va al baño. Pero le cuesta a la gente. Cuesta entender esos procesos de la cristificación y lo difícil que es definitivamente vivir esto aquí en el lodo de la tierra y levantarse del lodo de la tierra. Nos dice el maestro, el Cristo en sí mismo siendo uno parece como mucho. Por eso se ha dicho que es unidad múltiple perfecta. Al que sabe la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Encarnarlo es lo fundamental en el trabajo avanzado del yo pluralizado. El Señor de perfección trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos conscientemente en el trabajo sobre sí mismos. Vamos muriendo. Entonces la vida se va llegando a nosotros. En la medida que lo temporal muere, lo atemporal llega. En la medida que lo tenebroso desaparece, la luz se hace en el que va trabajando. En la medida que esto que es temporal fallece, entonces la eternidad se va anidando en el iniciado y va conquistando definitivamente eso que se llama la inmortalidad. El Cristo manifiesto y sin embargo oculto en el corazón del hombre real al hacerse cargo de nuestros diversos estados psicológicos, siendo desconocido por la gente, es de hecho calificado como cruel, inmoral y perverso. Así pues, la gente no pueden concebir jamás al Cristo íntimo en el corazón del hombre. Las multitudes solo adoran al Cristo estatua, dice el maestro, y eso es todo. Y eso es lo que le di. No pueden concebir que si esa fuerza se puede encarnar. Y si lo tiene encarnado, ¿para qué come? Pues, dice la gente, podría decir. ¿Y por qué? Y no tiene necesidad. No, y si está en un cuerpo físico, ¿acaso no va a comer o no va a tomar agua? Y si está encarnado en un cuerpo físico, tiene las necesidades biológicas y fisiológicas de cualquier persona, porque tiene el cuerpo. ¿Acaso no le va a dar gripe ni está metido ahí? Puede darle, puede resfriarse, entonces tiene que cuidar. Lo que le cuesta al mundo, porque tiene una idea antropomórfica, dogmática. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente, así está escrito. Esto lo saben los alquimistas, dice el venerable. Es vivir en este mundo. El iniciado debe recorrer con firmeza la senda del filo de la navaja,
a uno y otro lado del difícil camino existen abismos espantosos. En la difícil senda de la disolución del ego existen complejos caminos que tienen su raíz precisamente en el camino verdadero o real. Doloroso y espantoso es el trabajo que el Cristo íntimo tiene que realizar dentro de nuestra propia psiquis. En verdad que nuestro maestro interior debe vivir todo su via crucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. Y así lo vive definitivamente. Sometido pues a todo el drama cósmico que mostró en el diario vivir. En su drama, pasión y muerte, el bendito Señor Jesús de Nazaret. Ahora, precisamente, si se quiere encarnar esta fuerza, se necesita trabajar duro sobre sí mismo. En el trabajo de la disolución del yo, necesitamos por completo entregarnos a nuestro Señor íntimo. Entregarnos completamente a nuestro Señor, para que Él entonces sea que asuma este trabajo y nos salve nuestra alma, salve de los enemigos que tiene, de los tenebrosos que le rodean. Senda del filo de la navaja está lleno de peligros por dentro, por fuera. La moral convencional de nada sirve. La moral es esclava de las costumbres y de la época del lugar. Y de esto de la moral, como les decía, nosotros lo que aquí pareciera moral para acá, allá en Arabia o en los países orientales es inmoral. Lo que allá para ellos es moral, en otra parte del mundo no lo es. Es relativo este mundo de la relatividad. Más el trabajo esotérico, más el trabajo interior es aquí en cualquier parte. Lo mismo, su trabajo interno. Y luego entonces el hijo que avanza en este camino y que clama ayuda, tiene entonces la asistencia divina de su madre. Y aquí debo referirme a nosotros, cómo debemos nosotros. La madre divina, la madre del cosmos, nuestra virgen, la virgen del mar, ¿tá? Es la Isoberta, María, Aya, Donancín, etcétera, como sea que le quiera llamar. Es definitivamente una sustancia energética diluida en todo lo que existe. No tiene una forma definida. Por eso entonces que nosotros tenemos que ser muy respetuosos en la naturaleza misma, en la lluvia, en el árbol, en el animal que se mueve, en las olas del mar y en las aguas de un arroyo cristalino. Ahí está la Divina Madre. En lo que respiramos, en el azul que vemos del cielo, en las estrellas, en todo vemos su vientre infinito. Y luego entonces es la que lleva en su vientre al Cristo íntimo que ha de nacer y que lo hace aparecer en el plano físico. Por eso, cuando escucho a veces algunos hermanos insultan, por ejemplo, a la Virgen María, no puedo explicar, no puedo decir otra cosa más que lo que digo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y es algo inédito, porque si yo digo adoro al hijo y le voy a insultar a la mamá, ¿cómo está eso? Yo estoy adorando al hijo y le pido que me salve y que es mi salvador, le insulto a la mamá. Es incongruente. Es más algo que definitivamente que no han comprendido están en comida de leche, como decía Pablo de Tarso. No están preparados para algo. Pues si adoran al Cristo y insultan a su madre María, la que lo trajo al mundo, y que es el símbolo de la madre cósmica, el símbolo de la reina del cielo. Entonces, bueno, solo que los perdone Dios porque no saben. Pero la madre divina está ahí en cada paso que da el iniciado, en cada paso que da el niño, hasta que lo lleva entonces hasta el pie de la cruz y lo acompaña en el descenso hacia su sepultura. Y cuando resucita de entre los muertos, ella se lo lleva en los brazos al Padre. Un día se desdoblaron, un día salieron del corazón del Padre, un día salieron para este mundo. Y luego la madre le dice: aquí vengo y traigo eso, para que se fusionen los tres en aquel ser
aquel gran Dios solar, en el logos platónico, el logos solar. Entonces, suplicar a la Divina Madre Kundalini es fundamental cuando se trata de disolver agregados psíquicos indeseables. Empero el Cristo íntimo, en los trasfondos más profundos de sí mismo, opera sabiamente de acuerdo con las propias responsabilidades que Él echa sobre sus hombros, pero sabe que tiene la Madre ahí. En el trabajo de la disolución del ego, sucede que a veces cuando pensamos que vamos muy bien, resulta que vamos muy mal, dice el maestro Samael. Ahora, importantísimo en esto es que definitivamente al final del difícil camino, el Cristo va a triunfar y triunfa. Y dice el venerable, necesitamos llegar a la suprema aniquilación del yo para recibir la corona de la vida. Necesitamos resucitar al Cordero dentro de nosotros mismos. Necesitamos las Pascuas de resurrección. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte del último. Fiel en la cruz del Calvario, hasta el último instante, hasta eliminar hasta la sombra del deseo, hasta la sombra del yo. Ese es el difícil camino. Lo que no es fácil. La gnosis nos indica cómo hacerlo y llevarlo allá. Pero que nosotros digamos eso, lo estudiemos, no quiere decir que también es comida fácil. Y es de hacerlo, así como lo digo, es fácil de hacer. Es espantosamente difícil. Que lo han logrado, que algunos han vencido, por eso existen los maestros. Por eso hay arcángeles. Por eso hay seres cristificados. Y por eso está Saint Germain. Por eso existe Moria. Por eso existe entonces los grandes sabios griegos antiguos, Kukulcán en Quetzalcóatl, aquí en nuestra tierra, Manco Cápac, etcétera. Ellos lograron, Samael y Tilante. Por eso existen, pero porque caminaron este difícil sendero, se levantaron del lodo de la tierra y por eso nos indican el camino a seguir. Ya cada uno puede hacer lo que esté a su alcance. Eso es lo ideal. Poco a poco, avanzando hacia la luz. Eso es el difícil camino. Así es que bueno, dice el venerable, que esto de la resurrección es algo grandioso. Jonás estuvo en el vientre de una ballena 3 días y Jesús resucitó el tercer día. Y así dan los grandes ejemplos. Estos temas de la resurrección ya los hemos estudiado y están grabados ahí en nuestro canal por si quieren estudiarlo. Muchas gracias por su asistencia y vamos a dar un espacio para preguntas por si tienen alguna duda en cuanto a este tema.